Bien, ¿se me oye bien? ¿A mí se me oye bien? Sí, a ti se te oye bien. Vale. Bueno, gracias por venir, gracias por estar, ¿eh? Ya, aunque viváis en las Canarias, también estáis confinados, ¿eh? O sea que agradecerte tu tiempo, aunque estemos todos ocupados, y sobre todo ahí que es las 2 del mediodía, no te habremos interrumpido la comida, ¿no? No, la verdad que lo voy a posponer. Ahora con este horario que tenemos, todo va como más tarde. Bueno, cuéntanos un poquito quién es Fabiola Molina, cuál es tu background en la clínica, cuántos años, qué has estudiado, un poquito cuál es tu foco actualmente, quién es Fabiola Molina. Bueno, yo soy fisioterapeuta desde hace 13 años y, y bueno, hace 10 años que tenemos la consulta, Saber Fisioterapia. Fue un proyecto que empezó a raíz de una necesidad. Yo en aquel entonces trabajaba en una mutua de seguro, una mutua de seguro. Y bueno, lo típico, poníamos ultrasonido, TENS, masaje, y yo en ese momento estaba haciendo osteopatía y otras formaciones, y yo sentía que se podía hacer mucho más por el paciente de lo que estábamos haciendo allí. Y, y bueno, al final decidí marcharme, probar suerte por mi cuenta, y, y bueno, fue cuando empezó todo el follón que tenemos montado. Yo empecé con un cuartito muy pequeño, hace 10 años ahora, y a partir de ahí pues fuimos creciendo. Nos hemos mudado ya 3 veces, hemos ido ampliando y actualmente somos 6 fisioterapeutas en el centro. Bueno, sois una Intentamos, referencia en Tenerife, ¿eh? sí, la verdad que en el norte por lo menos en el norte de Tenerife sí que la gente nos conoce, que tenemos gente que viene de toda la isla, pero somos más conocidos en la zona norte. Estamos a una hora del área metropolitana de aquí de Tenerife. ¿En qué estáis Y, especializados y o bueno, en qué? lo que intentábamos era, lo que hemos intentado siempre, es atender a los pacientes con los mejores recursos que podamos, ¿no? Entonces por eso nos formamos mucho y siempre hemos estado cambiando de, de tratamiento, ¿no? Yo siempre pienso que si miro 10 años atrás, no hago el mismo tratamiento que hacía ni hace 10, ni hace 9, ni siquiera hace 2 años. Siempre hemos ido cambiando porque van cambiando las técnicas, van saliendo cosas que pensábamos que eran de una manera y después se demuestra que no eran de como pensábamos y las cambiamos, porque a veces cuesta cambiar la rutina que tiene uno, pero se va cambiando y así vamos mejorando y consiguiendo mejores resultados con nuestros pacientes. Bueno, yo sé que estás formado en invasiva, ¿no? Estás formada también, eres profesora de ecografía, Sí. bueno, tienes bastante como alumna, ¿no? Cuéntanos un poquito cuál es tu... Pues lo primero que hicimos fue lo de terapia manual. Yo siempre me he fiado mucho de la información que recibo de las manos. Y después estoy formada también en suelo pélvico, desde hace 7 años. Todos los cursos, pues fibrosis instrumental, técnicas que son muy útiles para terapia de ejercicio terapéutico, para enseñar al paciente a hacer sus propios ejercicios, intentar que cambie hábitos de vida. También síndrome de dolor miofascial es una cosa que tratamos mucho de manera invasiva y de manera no invasiva. A mí me costó mucho la parte de la invasiva porque yo no quería utilizar agujas con los pacientes. Tenía una barrera mental muy grande con las agujas y por eso me formé en ecografía. Y llevo formándome en ecografía, pues empezamos hace 9 años, lo que pasa es que tengo el ecógrafo desde hace 5 años. Y tengo 2 expertos universitarios en ecografía y actualmente soy docente del experto de deportivo que tiene la Universidad de Las Palmas en el apartado de procedimientos de ecografía. Y a partir de que supe muy bien cómo funciona, bueno, que sabía ver muy bien las cosas con el ecógrafo, bueno, nunca se sabe del todo, siempre hay mucho más que aprender, pero cuando ya estuve segura con lo que veía, entonces empecé a formarme en pulsión. Y yo al principio todo lo hacía, absolutamente todo lo hacía ecoguiado. Todo, ya no, pero ahora el último curso que hicimos con Orlando Mayoral en Toledo, la verdad me dio la confianza suficiente para no estar utilizando el ecógrafo para absolutamente todo. Pero bueno, también tenemos un electrosis percutánea, tenemos todo lo que hacemos
neuromodulación percutánea también, que todo eso se basa en el conocimiento del sistema nervioso. Y la verdad es que estamos teniendo muy buenos resultados con la neuromodulación percutánea, pinchar, y ahora, bueno, desde hace un año tenemos también la no invasiva. Bueno, cuéntanos cómo conociste la neuromodulación no invasiva. Bueno, pues a raíz de que colaborábamos con la Universidad de Las Palmas en formación posgrado, el año pasado se dio el experto en nuestro centro, tenemos una sala de formación. Bueno, David Álamos, que es el director de la parte de fisioterapia de la Universidad de Las Palmas, tuvo un año, pues, martillándome la cabeza, hablándome de una máquina nueva que había, que modulaba el sistema nervioso vegetativo, y a mí lo del sistema nervioso vegetativo, poder modularlo, me parecía como ciencia ficción. Y al principio la verdad que no le di crédito ninguno, pero al final, un año después, de hace 2 años ya, ¿no? De eso, de hablando del tema, pues me decidí a meterme en el experto que se hizo en verano, en la Universidad de Las Palmas, el verano pasado. Y bueno, ya empezó la historia con Ernesa. La verdad que fue un poco chocante, fui un poco, no decepcionada, sino expectante. No sabía que me iba a encontrar. ¿Y qué te encontraste? La verdad que he hecho cursos que... Bueno, a raíz de todo eso, hoy en día eres docente del experto, pero ¿cuál fue tu primera impresión al finalizar esos 3 días en julio del 2019, ¿no? Donde estabais ahí Juan, Miguel Moreno, Oregui, ¿no? Referentes de la fisioterapia. Cuéntanos un poco cuál fue tu sensación al finalizar aquel experto. Bueno, según finalicé mi sensación, yo creo que soy una persona con la mente abierta, ¿no? Y veo las posibilidades de las cosas, pero no tenía una muy buena sensación porque se hablaba de neuromodular el sistema nervioso vegetativo y tampoco en ese momento había mucha gente que pudiera dar feedback como hay ahora hay más profesionales utilizándolo y vas con más confianza, pero en aquel entonces yo salí un poco expectante, no sabía que me iba a encontrar. Lo que sí es verdad que adquirí la máquina y en verano cuando empecé a utilizarla yo tuve muy buenos resultados la primera semana que empecé a utilizarla. ¿Cómo lo utilizabas? ¿Cómo lo empezaste a utilizar, Fabiola? Yo empecé a utilizarlo de manera activa, lo combinaba con los tratamientos que yo ya hacía. Y la primera semana la verdad que la fundía, todo el mundo se lo iba poniendo para ver qué era lo que me encontraba, a qué pacientes se lo podía poner y a qué pacientes no. Y casualmente hubo un par de veces que tuve que ponerla de manera pasiva y fue cuando mejores resultados tuve. Tuve resultados espectaculares la primera semana. Yo la verdad que, y mi familia lo sabe, estaba eufórica con los resultados que había tenido porque, sobre todo por la falta de expectativa que tenía, yo creo. Tenía tan baja la expectativa con el aparato que cuando vi los resultados que tenía, pues, claro, bueno, me sorprendió doble. Tú y todos tus compañeros, ¿no? Todos tus compañeros de consulta recuerdo que estaban muy pesimistas, ¿no? ¿Por qué has comprado esto, etcétera, ¿no? Sí, bueno, tenía una compañera que decía que me habían estafado y todo. Decía, mi madre, ¿cómo te metes en eso? Te van a estafar. Y ella, bueno, una de mis compañeras que es muy científica. Y claro, cuando me preguntaba si tenía algún estudio detrás, y yo le decía que no, que todavía no tenía, porque era algo muy nuevo, ¿no? Y a ella no le gustaba nada el tema. Lo que pasa ahora me manda gente ella. Ahora sí que me está mandando pacientes y me dice, mira, yo creo que esta persona es candidata para NESA, porque ya lo veo, de todas maneras, ahora mismo hay un montón de líneas de investigación que saldrán tarde o temprano y bueno, es cuestión... Es cierto, bueno, en aquel momento había alguna publicación, ¿no? En la European Psychiatry, pero sí que es verdad que no nada que ver con las líneas de investigación actuales. Cuéntanos un poquito cómo lo utilizas tu día a día y para qué lo utilizas. Yo al principio lo que hice fue llamar a los pacientes, los peores pacientes que tenía. El primer mes, en agosto, llamé a toda la gente los que yo había dado casos perdidos, gente con dolor crónico, gente con fibromialgia que tenía dolores, o sea, tenía tratamientos de mantenimiento, pero que realmente nunca llegan a nada. Nosotros en la consulta intentamos no hacer seguimientos a los pacientes. Es una de las características que tenemos nosotros en Sapien, que es que intentar no hacer seguimientos a los pacientes, a no ser algún caso puntual que sea necesario por algunas características, pero intentamos no hacer seguimientos.
Entonces hay pacientes que realmente yo les había dado unas pautas para hacer en casa, pero no los estaba tratando ya porque no sabía cómo tratarlo. Y esa fue la gente que primero tratamos. Y ya digo, empezamos a tratarlos de manera pasiva y tuve unos resultados muy buenos. Después hemos visto que hay gente que mejora, gente que no, gente que hay que darle la vuelta mucho a lo que estamos haciendo con la máquina y después dándole la vuelta sí que empezamos a conseguir resultados, gente que es más rápida. Y actualmente tenemos una agenda para la máquina, una agenda exclusiva para la máquina, y yo si quiero, o sea, la utilizamos de manera pasiva, y si en algún momento quiero tratar a algún paciente de manera puntual con la máquina, yo tengo que reservarme la máquina para esa hora, por ese paciente, para poder utilizarla, porque normalmente la máquina no da para más. Estamos intentando, estamos planteando conseguir otra. Yo creo que lo hemos hablado, que digo, antes de que termine el año, intento conseguir otra máquina, sobre todo porque ya no estamos dando avión con la que tenemos. Y bueno, ¿A qué tipo de paciente deriváis ahí? ¿A qué tipo de paciente deriváis al dispositivo? Bueno, yo normalmente mi tratamiento convencional, el que yo hago, siempre no he dejado de hacerlo. Entonces yo sí lo que intento es tratar a la persona, la valoro, hablamos mucho con el paciente para saber por dónde van los tiros, qué problemas tienen. Y a raíz de que ya sabemos, de que tenemos una idea de la patología que puede tener, por dónde pueden ir los tiros, pues tenemos una tendinopatía, seguimos haciendo las técnicas que hemos hecho siempre. Seguimos haciendo pues osteopatía, la punción seca, EPI, lo que necesite. Y cuando ya vemos, yo personalmente cuando veo que está costando la recuperación más de lo normal, o pacientes con dolores crónicos, muy crónicos, pacientes con patología asociada a problemas psicosomáticos, que tú ves que es un perfil de paciente en el que te cuesta llegar porque tiene otros problemas aparte de su propia lesión, muchas veces eso, emocionales, que le bloquean y no le permiten avanzar, pues todos esos pacientes los añadimos a la agenda de NESA, porque además hemos visto que tienen muy buenos resultados. Bueno, hay que decir que eres de las personas que más ha utilizado NESA en un periodo de tiempo tan corto, ¿vale? Creo recordar que hablabas de unas 10 horas diarias, ¿no? El uso de NESA en consulta. Eso te ha dado pie a ver muchos tipos de casos clínicos. ¿Quieres contar alguno en concreto? Contarnos un poco el caso clínico. ¿Qué programas aplicaste? ¿Dónde aplicaste? ¿Cómo lo utilizaste? Y darnos un poco tu experiencia dentro de todo este abanico, ¿no? Sé que llevas desde septiembre. Luego hay preguntas, al finalizar de la entrevista las resolvemos. Vale, nosotros la verdad que tenemos una variedad muy grande de pacientes en nuestra consulta. Tenemos sobre todo el sector de trabajadores y lo digo porque tenemos una variedad grande de casos diferentes, de patologías diferentes. Y menos a lo mejor los pacientes neurológicos y pediátricos, que sí que tengo, o hay otros centros en la zona que están más especializados en eso y esa gente los derivamos, aunque sí que también hemos tenido algún caso. Yo te voy a contar el primer caso que tuvimos, que fue el que me dejó eufórica, que esa es la palabra. Y fue una señora que llevaba 5 meses tratando de un accidente de tráfico. Una señora muy activa, paciente mía desde hacía pues 6 o 7 años. Y a raíz del accidente de tráfico, pues entró, aparte del dolor cervical que tenía, entró en una depresión que no la dejaba avanzar. Y yo el día que la traté fue uno de los casos que hice de manera pasiva, de manera casual, porque yo no pensaba ponerle la máquina, pero la vi tan mal que pensé, digo, bueno, vamos a probar con NESA, sin muchas expectativas, tengo que decir. Y le puse un programa 1, un programa 6 que tenía dolor, un 7 del vegetativo y le puse un programa 8 también. En la misma sesión. En la misma sesión, le puse un cuarto de tratamiento. Y le cité, digo, bueno, esto con una sola sesión no funciona, entonces vamos a hacer, eso fue lo que entendí yo y lo que he podido confirmar. Hay gente que en una sola sesión mejora y hay gente que necesita 6 o 7 sesiones. Pero bueno, merece la pena intentarlo porque después el resultado, aparte de que se mantiene en el tiempo, consigue resultados que no consigues con otras técnicas, ¿no? Entonces merece la pena intentarlo. Y esta señora
La siguiente sesión que vino, 2 días después, la vi muy callada, no quería hablarme, y ya cuando terminamos me dijo, sí, bueno, bien. Y cuando terminó la sesión fue cuando ya se explayó y empezó a hablarme de todo lo que había notado en esos 2 días, en solo 2 días. El dolor en cervicales no le había mejorado especialmente, pero le había cambiado la actitud de manera radical. O sea, la actitud de ella había cambiado. De no salir de casa, tenía miedo a coger el coche, porque además había sido un golpe con un camión, había sido algo bastante traumático. Y de no querer salir de casa a coger el coche, pues se fue a 1 hora de camino con el coche a ver a su hijo, estuvo haciendo un montón de tareas domésticas allí, pensando que al día siguiente iba a estar peor, que era lo que solía pasarle, y con mucha motivación. Entonces cambió totalmente la actitud que tenía, y a mí, a pesar de que ella decía que el cuello todavía le dolía, me pareció algo muy significativo que además con ninguna otra técnica podemos lograr eso. Y después tuve otro paciente... ¿Cómo está actualmente? ¿Cómo está actualmente? Pues actualmente está mucho mejor. Hicimos como 15 sesiones y no está trabajando todavía porque tiene otro tipo de problemas, pero por lo menos sí que ya hace su vida más normal, porque realmente estaba depresiva en la casa, no salía de la casa. Hablamos de tratamiento central, ¿verdad? Tratamiento central, sí. Al principio yo hacía mucho tratamiento central. En los últimos meses he ido focalizándolo y he conseguido resultados muy buenos. Hay veces que el tratamiento se estanca y dices tú, bueno, ha mejorado, pero no sigue mejorando, y la cuestión es cambiarle el direccionador y focalizárselo más. Y entonces empiezan a ver resultados otra vez. El direccionador es una parte muy importante del X-Signal. Y bueno, después he tenido otros pacientes. Nosotros, la tecnología, yo siempre hablo de la tecnología NESA, porque no solo el X-Signal, sino también los conductores. Mucho en estudio. Ahora hablamos de los conductores. Vale. Pues he tenido otro paciente también que me gustaría nombrar, un señor mayor de unidad del dolor, con un año, bueno, ya de hace un año con parches de fentanil, morfina y con mucho dolor. También esta gente toda tiende a la depresión por el propio estado doloroso, ¿no? Uno no puede estar contento si te está todo el día doliendo algo. Y este paciente, voy a contar una cosa curiosa, que fue que el primer día que vino, yo me equivoqué y me olvidé de ponerle el direccionador. No le puse el direccionador. Y entonces él salió ese día, que estaba su hija, yo se lo dije a su hija, no se lo dije a él, este hombre tiene casi 80 años, y se lo dije a su hija, le dije, la máquina no hace nada porque me he olvidado de poner el direccionador. Esto fue al principio, está bien que pase porque luego no te pasa más, te pasa una vez y ya no te pasa nada más. Y el hombre salió muy negativo, que le dolía todo, que se veía igual, y entonces yo digo, bueno, va bien la cosa, ¿no? Estaría mejor que mejorara. Sí, hemos hecho nada. Y en la segunda sesión que vino, salió totalmente diferente, salió muy diferente. Bueno, ya a la semana, incluso la posición del tronco le ha cambiado. Eso es una cosa que pasa con la gente mayor a la que le estamos poniendo el X-Signal, que lo ves porque ves cómo le cambia la ergonomía, ¿no? Entran encorvados y a medida que van pasando las sesiones cada vez están más derechos. Es una cosa curiosa, ¿no? Y curiosa, bueno, que tiene todo el sentido del mundo. Y este paciente mejoró mucho. Seguramente el paciente al que más le hemos puesto la máquina. ¿Cuántas sesiones? Pues puede ser que más de 50 sesiones. Hemos puesto... Sí, lleva desde agosto, además. Lleva desde agosto viniendo. Se las hemos ido espaciando. Al principio hacía 3 en semana, después empezó a ser 2, 1, y ahora viene de mantenimiento, viene cada 2 semanas. Cada 2 semanas, ahora no, ahora ya. Ahora vamos a ver. Pero el hombre, la verdad que el señor ha mejorado mucho. Está muy contento con el resultado. Tiene sus pequeñas recaídas, entonces vamos focalizándole con el direccionador. Dependiendo del día que viene, pues hay veces que le duele más en un sitio, hay veces que le duele más en otro. Como es una cosa muy central, vamos cambiándole el direccionador. Y el tratamiento, no tenemos un tratamiento fijo con este tipo de personas por la variedad que tiene de síntomas. Y bueno, pero la verdad que
que nunca pensamos, este señor yo llevo muchos años tratándolo y jamás había conseguido nada parecido con él. Has dicho al principio que era un paciente con morfina, ¿no? ¿O no? ¿Cómo has dicho? Eso es otra cosa. Los parches de morfina se los fue quitando gradualmente y actualmente ya no tiene medicación. No tiene medicación, tiene una medicación de la tensión, pero no tiene medicación ninguna y era un señor que tomaba mucha medicación. Sí, es un aspecto muy importante. Bueno, actualmente eres profesora del experto universitario de NESA en el ámbito de los conductores. De hecho, eres la única investigadora que ha investigado los conductores con un estudio de doble ciego. Cuéntanos primero qué impresión te dieron los conductores cuando los conociste y qué viste cuando les diste una oportunidad, ¿no? Y cómo los utilizas actualmente. Bueno, los conductores fue lo que peor impresión me dio de todo lo que hicimos en el experto el año pasado. Yo te lo he dicho a ti, tú lo sabes. Yo creo que te lo dije el mismo día, además, allí. No veía a los conductores. Yo intento que mis tratamientos se basen en mínimo de evidencia y no me gustó. Porque Bueno, decir a los que no conocen los conductores que es el tratamiento domiciliario de lo que se hace con la metodología NESA, claro, que es una pila bioeléctrica autónoma. Y bueno, continúa, Fabiola. Sí, después ya cuando fui conociéndole, además he leído, gracias a los conductores he estudiado mucho de fisiología celular, de neurofisiología, de sistema nervioso, de la electricidad en el cuerpo. He estudiado mucho gracias a los conductores, sobre todo porque he necesitado darle un sentido a los resultados que se obtienen con los conductores, que son nada despreciables. Y a raíz de que empecé a ver cómo funcionaban los conductores, el primer mes yo me los llevaba en el bolso, los conductores, y se los ponía a gente que, sobre todo con cefalea, que fue lo que yo pude apreciar que mejoraba mucho, ¿no? Los dolores de cabeza, las migrañas. Los iba poniendo a diferentes pacientes que fui viendo y vi que los resultados además son rápidos. En menos de media hora, si tienes un dolor de cabeza, mejora el dolor de cabeza. Y como me pareció que todo lo que yo objetivaba era muy subjetivo realmente, era una cosa muy personal, decidimos encaminarnos a hacer un estudio. Nos ayudó mucho la Universidad de Las Palmas, de Gran Canaria, la parte de Aníbal y Raquel, que son los que llevan actualmente la parte de investigación de NESA. Y con su ayuda, pues diseñamos un protocolo de intervención, hicimos el estudio, para poder objetivar lo que yo ya estaba viendo. Para mí era muy importante porque yo no puedo recomendarle a un paciente, no podía recomendarle a un paciente esta terapia si yo no tenía un respaldo detrás, y si no lo iba a tener con nadie, porque nadie lo iba a hacer, pues ya nos metimos nosotros a hacerlo. Y bueno, es un doble ciego, la empresa nos dio unos conductores falsos para poder comparar con los verdaderos, porque si no, no tenía sentido ninguno, y se los pusimos a un grupo de control, que eran falsos, y otro grupo de intervención, que eran los de verdad. Y bueno, nos han sorprendido los resultados. Yo sabía que iba a ir bien, porque ya lo habíamos visto, ¿no? No se mete uno en esto sin ver. El protocolo de cefaleas, hay que decir que los ánodos se ponen en la sien, ¿no? Y los cátodos en el terminus del cuello, ¿no? ¿Cómo? El protocolo del estudio, si no creo recordar, los ánodos se colocaban en la sien y los cátodos en el terminus del cuello. Sí, era un protocolo en el que centrábamos, lo focalizábamos en la cabeza para la cefalea, y también por el buen resultado que estaba teniendo, lo pusimos también en un tratamiento nocturno. Utilizamos un tratamiento nocturno que complementaba lo que se hacía de día, ¿no? Entonces estas baterías bioeléctricas, que son lo que hacen es normalizar la propia direccionalidad eléctrica que tiene el cuerpo, no solo, además, la teoría hemos estado estudiando mucho, mirando muchos estudios, que no va a terminar nunca, porque ahora en marzo han salido un montón de estudios de bioelectricidad a nivel subcelular, a nivel celular, a nivel sistémico, a muchos niveles, y lo que hace es realmente normalizar lo que ya existe en el cuerpo, ¿no? No hace nada raro, sino simplemente normalizar la función eléctrica que tiene el cuerpo, que muchas veces la tenemos olvidada. Siempre hablamos de las cosas químicas, pero el cuerpo tiene
una capacidad eléctrica y una complejidad eléctrica importante, que Bueno, no creo que estemos desarrollando del todo, pero que se irá desarrollando. Hay que decir que los conductores es el origen del dispositivo, es decir, primero se inventan los conductores y luego nace el dispositivo 9 años después, ¿no? Yo entiendo que la gente que ni siquiera ha visto cómo funciona el dispositivo, pues le cuesta entender los conductores, igual que me costó a mí me costó también, pero una vez ves cómo funciona... Sí, que por eso se exponen solo en el experto. Y solo se exponen en el experto, sí. Porque una vez ya has visto cómo funciona el dispositivo y lo ves que realmente tiene una efectividad grande, entonces ya te puedes empezar a imaginar cómo funcionan los conductores. Pero sin haber visto el dispositivo, realmente es muy, muy difícil explicar cómo funcionan los conductores. Cuéntanos los resultados del estudio. Y bueno, la verdad que el estudio estamos ahora... Sí, estamos ahora en la parte de estadística. La parte estadística del estudio. Y básicamente, no voy a hablar ahora de los datos, pero sí que del grupo placebo solo mejoró una persona, que está muy bien, y del grupo de intervención mejoraron todos de la primera a la segunda visita, porque hacíamos 3 visitas, de la primera a la segunda mejoraban todos. Y de la segunda a la tercera, que ya no tenían los conductores puestos, pues ahí variaba. Pero bueno, como esto era un estudio de intervención preliminar, lo que vamos a intentar ahora es ampliar un poquito los tiempos, que además era lo que nos pedían los pacientes, porque los pacientes que intervinieron en el estudio, ellos mismos les dábamos una opción de poner comentarios y ellos mismos decían que había sido poco tiempo, porque muchas veces cuando les quitábamos los conductores era cuando empezaban a notar la mejoría. ¿Cuánto tiempo duró el estudio y cuántos sujetos hubieron en el estudio? El estudio empezamos a hacerlo en octubre y terminó en febrero. Y llamaron casi 40 personas, le hacíamos una parte telefónica al principio para que no se tuvieran que desplazar el codo de los vinos sin ser aptos para el estudio. Entonces, cogíamos unos parámetros de admisión y unos parámetros en los que excluíamos a determinado tipo de personas para que no hubieran muchas enfermedades que interfirieran en el estudio. Y al final hemos tenido una muestra de 24 personas, que no está mal para un estudio preliminar. Lo que sí que nos está dando ahora la idea, gracias a esta muestra que hemos tenido inicial, de cuántas personas deberíamos tener en un futuro, en otro estudio más grande, con más tiempo, para que sea objetivable la diferencia entre el placebo y el grupo de intervención. Pero valorabais tema de dolor y tema de sueño y una escala de bienestar, si no creo recordar. Teníamos varias escalas, utilizamos escalas recomendadas por la Asociación de Neurología, enfocadas a los dolores de cabeza y a las cefaleas en general, que incluye, la palabra cefalea incluye las migrañas, y lo que intentábamos con las escalas, bueno, la verdad que utilizamos muchas escalas, porque ya que hicimos el estudio, quisimos ampliar mucho las preguntas, para luego poder analizar qué tipo a lo mejor de migraña o qué tipo de cefalea sería la ideal para estudiar en el futuro. Lo abrimos mucho porque necesitábamos tener mucha información inicial para luego poder más adelante focalizarlo en un tipo de paciente concreto que sería lo ideal, ¿no?, para un estudio. Pero yo creo que los resultados han sido muy buenos. Los resultados, yo por lo menos incluso no pensé que fuéramos a tener estos resultados. No lo hice a ciegas, ¿no? Yo hice el estudio sabiendo ya que estaba funcionando. Si no, no se mete uno con todo el trabajo que pone hacer el estudio. Bueno, ¿qué te llevó a ser docente de NESA, Fabiola? Pues yo desde el primer momento que vi cómo funcionaba la máquina, mi ímpetu era que la gente, sobre todo los fisioterapeutas, conocieran esta técnica. O sea, yo tenía unas ganas muy grandes de decirlo, de hablarlo, pero por otro lado estaba un poco cohibida, ¿no? Como a lo mejor puedo estar todavía, dices, bueno, tampoco vamos a hablar con tanto entusiasmo de algo que todavía le queda, pues sobre todo porque ahora que hay más gente implicada, pues ya va uno hablando con más libertad. Y viendo que la gente tiene los resultados, también tienes miedo a que a lo mejor solo los resultados estos los estés teniendo tú, pero cuando ya ves que no, que esto es algo que lo ve todo el mundo, pues entonces ya estás diciendo, bueno, pues esto es más objetivo. No, tienes miedo de ser subjetivo con los resultados que se ven.
Y a raíz del estudio, pues fue cuando nos ofrecieron la parte de formación y yo estoy encantada de poder transmitir todo lo que sé de los conductores como del X-Signal para que la gente lo pueda utilizar y sea lo más útil posible. Es que hay que saber a quién se lo pone, no sirve para todo el mundo, ¿no? Como todo, cada herramienta tiene su persona y cada lesión tiene su herramienta y cuanto más conocimiento tenga la gente del conocimiento previo que tenemos nosotros, a los que ya estamos utilizando la máquina, tenemos una base de datos en la cabeza y no solo en la cabeza, yo lo tengo apuntado también en el sistema informático que tenemos en la consulta, que va a hacer que las personas los fisioterapeutas consigan resultados mucho más rápido de los que los conseguí yo. Entonces, es mucho más eficiente, es más eficiente que los ya estamos utilizando la máquina, podamos transmitir lo que sabemos. Me he liado un poco. Una cosa, Fabiola, tú que tienes mucha experiencia con tus pacientes y, bueno, tienes tanto volumen de paciente diario, ¿cómo le explicas a Pepe o a Margarita la metodología NESA? Tanto el dispositivo como los conductores. ¿Qué le explicas tú como profesional al paciente antes de iniciar el tratamiento? Nosotros no le explicamos a todo el mundo igual, lógicamente. Ya, de todas maneras, la gente que viene con nosotros desde hace tiempo, pues no hace falta explicarles mucho porque ya confían en tu criterio, pero normalmente la gente que no tiene conocimientos sanitarios previos, yo lo que intento explicarles al principio es cómo funciona el sistema nervioso de una manera muy básica. Entonces, les explico. Por un lado, el sistema nervioso sensitivo, el sistema nervioso motor, ¿no? Les digo, pues el de la sensibilidad, el del movimiento, y después hay otro sistema nervioso, que es el sistema nervioso autónomo. Les explico los tres sistemas, que es el que se encarga de todo lo demás, de todas las funciones involuntarias en el cuerpo. Es muy amplio, entonces, claro, la máquina, por eso un poco la gente que no conoce la máquina dice, no, que parece que la máquina funciona para todo. La máquina regula el sistema nervioso autónomo. Entonces, al regular el sistema nervioso autónomo, estás tocando muchas cosas, muchas. Y por eso parece que funciona para todo, pero no funciona para todo. Y entonces ya explicándoles eso, ya normalmente lo entienden. Y después también otra cosa que necesito explicar es por qué no van a notar nada, porque es una de las cosas que más echan para atrás al oficio, ¿no? Echan mucho para atrás decir, es que el paciente no va a notar nada. Bueno, eso no es profesional. Si el paciente tú se lo explicas bien, y nosotros estamos acostumbrados a que siempre haya que notar algo, pero si tú le explicas bien que el sistema nervioso, él no nota cómo la corriente cuando mueve el brazo le va del cerebro a la mano, ¿verdad? No, él no nota eso, pues esta máquina habla en el mismo lenguaje que tiene su propio cuerpo, y por eso no va a notar nada, igual que él no nota nada con todos los procesos que suceden en su organismo. Y por ahí, después también les explico que no van a notar, que a lo mejor no notan nada desde la primera sesión, sino que hay que hacer un par de sesiones. Eso me costó mucho a mí, porque precisamente, como decía antes, no me gusta hacer seguimiento a los pacientes. Y me costó mucho decirles que iban a tener que venir entre 5 y 10 veces para notar resultados. Pero una vez tú tienes la confianza en el que sabes que el dispositivo funciona y que sabes a qué persona se lo vas a poner y cómo se lo vas a poner, ya los pacientes que vienen se ponen en tus manos y no tienen por qué haber ninguna duda de nada. Creo recordar que protocolizaste hace poco, ¿no? Hace unos meses, que el paciente tiene que estar 10 sesiones sí o sí, ¿no? O no sé si eran 5, si eran 10, no me acuerdo un poco, que protocolizaste como que tenían que tener un mínimo de sesiones, ¿no? El paciente, te oigo entrecortado, que el paciente... Sí, se está perdiendo un poco la conexión. Sí, yo te oigo a ti perfectamente, no sé si soy yo o eres tú, pero vale. Bueno, me refiero a que protocolizaste a que los pacientes tuvieran un mínimo de sesiones. ¿Es cierto, Fabiola? Pero no sé si me estás perdiendo ¿Que tú, tuvieran un estoy mínimo? perdiendo yo. De sesiones. Claro, sí. Al principio al principio daba 2 sesiones, las 2 primeras sesiones las daba gratuitas, ya no lo hago, era un error, pero las 2 primeras sesiones las daba gratuitas porque yo no quería que la persona tuviera que decidir
venir a ponerse la X-Signal o no tuviera que decidir. Entonces quería decidirlo yo. Como quería decidirlo yo, pues una de las maneras de decidirlo yo era no haciendo eso. Pero ya a partir de dos o tres meses después, vi que la gente no continuaba los tratamientos y parecía que la máquina no funcionaba porque el tratamiento había sido muy corto. Y como veía que la gente que sí continuaba mejoraba y la gente que solo hacía 2 sesiones no mejoraba, entonces decidí que o se hacían, todo el mundo hacía las sesiones para ver si funcionaba o no. Que nadie iba a hacer 2 sesiones, que mínimo se iban a hacer 5 sesiones. A partir de que hice ese protocolo en el que la gente hacía como mínimo 5 sesiones, empecé a ver unos resultados mucho más grandes de lo que estaba viendo antes. Y claro, era un fallo en mi manera de enfocar el tratamiento hacia los pacientes. Y ahora, a partir de que ya estamos haciendo de esta manera, la verdad que casos muy puntuales, incluso algún caso de pacientes en el que consiguen el bono de 10 sesiones, muy puntual. La verdad que ha pasado con 2 personas solo, en el que a lo mejor le han diagnosticado otra cosa más grave o no iban los tiros por donde nosotros decíamos, pues bueno, hemos incluso devuelto el dinero, que no hay ningún problema, ¿no? El tema es enfocar el tratamiento al paciente y que el paciente note la mejoría, note el cambio. También. Bueno, es también lo que hablábamos, ¿no? De que si no se cobra no se valora, ¿no? Y también todo eso genera también mucha más duda y mucho más problema. Evidentemente, es así como se tiene que plantear. En relación a toda la gente que nos escucha, ¿qué les dirías que te ha aportado a ti, en resumidas cuentas, primero el dispositivo y luego los conductores? Y tú que eres también una profesional de invasiva, ¿no? Y que utilizas mucho el ecógrafo, ¿qué te aporta en base a esto? Bueno, yo no he dejado de hacer los tratamientos que solía hacer antes. O sea, yo sigo tratando terapia manual, sigo haciendo EPI cuando tengo que hacerla, punción seca y todas las terapias que hacemos nosotros en la consulta, incluso la neuromodulación percutánea, en casos muy concretos. Pero cuando necesito actuar de una manera más global en el organismo del paciente, incluso en su actitud, que es la cosa curiosa de la máquina, que tú ves que la gente cambia de actitud. Entonces te da una herramienta que no te da ninguna, no tiene nada que ver. O sea, esta máquina no compite con ninguna otra máquina, porque no tiene nada que ver lo que hace el X-Signal con lo que hacen las máquinas que solemos utilizar, que van mucho más focales a los sitios. Esta máquina actúa de manera global en el cuerpo. Entonces, partiendo de esa base, pues me ha aportado poder a lo mejor cambiarle el chip a personas que no podías antes entrarle. Yo intento que la gente cambie de hábitos de vida. Muchos de los problemas dolores que tienen las personas últimamente son por los malos hábitos de vida que llevamos, el estrés, aunque ahora el mundo nos está dando una lección, ¿verdad? Con todo esto, pero los hábitos de vida que llevamos, el sedentarismo, eso sí que no lo estamos mejorando ahora. El sedentarismo que tenemos, todo ese tipo de cosas, intentamos hacérselas ver al paciente para que cambie. Pero si esa persona está con una percepción muy negativa del dolor que tiene, de todo lo que le rodea, por mucho que nosotros intentemos tratar, intentemos hablarles para que cambien, no cambien. Y yo con el X-Signal he conseguido que gente que no cambiaba sus hábitos de vida porque no era capaz ni de planteárselo, pues empiecen a plantearse, pues hacer deporte, salir, gente que no salía de la casa, pues salir de la casa, y plantearse las cosas de otra manera. Y si eres capaz de quitarles un poco de dolor, ¿verdad? Te pierdo, Fabiola. Me ha aportado en el campo de la regeneración. Personas con fracturas que no regeneran, con pues, el pie diabético también es una cosa muy curiosa, como las heridas, que muchas veces son problemas metabólicos, ¿verdad? Sistémicos, problemas del propio metabolismo del cuerpo que hace que no regenere bien. He tenido muchos SUDE, he tenido 4 casos de SUDE, y los 4 casos de SUDE. Te pierdo, Fabiola.
No, ya está, ya está. Es que estaba mirando a ver si era yo la conexión o eres tú la conexión. No, no sé, algo se entrecorta un poco. ¿Tú has perdido a mí? Se Te entrecorta. oigo entrecortado, te oigo entrecortado. No sé Pues si antes, le oís bien a Fabiola. Sí, y a sí, ver, habla. ¿tú me oyes a mí? Sí, ahora te oigo mejor. Vale. Pues, y con los conductores también, yo lo estoy utilizando mucho como complemento en en la consulta, y también lo estoy utilizando para personas que no les es fácil venir a tratamiento, pues eso, 1 o 2 veces en semana, bien porque viven lejos o bien porque su estilo de vida no se lo permite. Entonces a esas personas les estoy proponiendo los conductores. ¿Como Y tratamiento domiciliario para el tema nocturno o tema de dolor? las dos cosas, a personas para tema nocturno, bueno, realmente tema nocturno todo el mundo se los ponemos de base, se los recomendamos de base. Y después ya vamos em, definiendo el tratamiento dependiendo de la patología que presentan, de las molestias que tienen. Y estamos teniendo muy buenos resultados. Yo, todas las personas que se han llevado los conductores, no he tenido ni una sola persona que ya me ha dicho que no le han funcionado. También es verdad que han estado bien indicados. Los conductores han estado bien indicados a las personas que los necesitaban. Pero he tenido muy buenos resultados con los conductores y espero poder seguir haciendo estudios en el futuro que demuestren de manera objetiva su efectividad. Bueno, ahora todo el equipo, no todos los que han hecho de experto tienen la propuesta sobre la mesa de participar con la universidad, contigo, para hacer un estudio multicéntrico, y poder publicar, ¿no? Que al final es lo que interesa en todo esto. Y bueno, agradecerte este resumen, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que más valoras del equipo humano de NESA, Fabiola? Pues la verdad es que estoy muy contenta con toda la gente que he conocido, especialmente contigo, ¿verdad? Que te conozco desde hace un año y bueno, transmites una energía muy especial que, que nos lleva a todos a estar bastante entusiasmados y, y mucho empuje, ¿no? Todo el equipo que he conocido te lleva a avanzar y a querer seguir avanzando y seguir aprendiendo cosas y mejorando, que es lo que importa. Después también he tenido mucha relación con el equipo de investigación y docencia, con Raquel, David y con Aníbal, que son las personas con las que más relación tengo. Y, y estoy aprendiendo una barbaridad. La verdad que estoy aprendiendo una barbaridad porque son muy buena gente y, y estoy encantada de poder estar rodeada de personas así, que te hacen sentir además muy cómodo. Bueno, tú que empezaste un centro en Icod de los Vinos, ¿no? En la punta ¿no? Digamos, en el En Quinto Tenerife. Pino, en Tenerife, ahí en África, que empezaste de cero y hoy en día sois un centro de referencia. ¿Qué es para ti el éxito, Fabiola? Bueno, sabía que me ibas a hacer esta pregunta y tal, porque la he estado viendo en las demás entrevistas los días anteriores. Y bueno, en teoría el éxito es cuando tú tienes un objetivo y lo cumples, el objetivo, ¿no? Pero realmente se supone que debería ser que tienes una idea y esa idea la plantas, la siembras, trabajas para que florezca y crezca y llega un momento en el que te da frutos y lo consigues. Debería ser eso, pero realmente no creo que sea eso porque cuando tienes un objetivo y te gusta lo que haces y estás entusiasmado con lo que haces, cuando ya estás llegando a punto de llegar a ese objetivo ya tienes otro. Y cuando estás llegando a ese ya tienes otro más. Entonces realmente no termina nunca y el éxito es más una idea de futuro que te hace avanzar, ¿no? Es una idea que te hace seguir caminando y seguir avanzando. Pero, pero para no llegar a ella, sino para seguir y para estar entusiasmado y, y para estar ¿Qué? contento con lo que hace. Muy bien, vamos a entrar en la fase de preguntas, ¿vale? Voy a empezar con David Fisionovella. ¿Qué me dices, Fabiola, de tendinopatías en hombros, si son para la agenda de NESA?
Bueno, pues si nosotros hacemos una valoración de la tendinopatía, yo muchas veces no lo hago al principio ni acogiado, sino que hago todos los test y las pruebas. Y no hay ningún problema, incluso viéndolo con el ecógrafo, el tendón aparentemente está, no está en disfunción, pues se podría intentar con el NESA, pero yo no lo utilizo en tendinopatías de primera instancia. Primero utilizo las otras técnicas. E incluso me he dado cuenta, por ejemplo, cosas en las que no funciona el NESA es para una calcificación en el tendón supraespinoso, que es muy frecuente. Si tú tienes una calcificación con un problema estructural muy grande, en el que hay algo evidente, que es lo que está provocando el dolor, pues lógicamente NESA, que lo que hace es mejorar los problemas de sensibilización, tanto central como periférica, pues no va a funcionar. Pero muchas veces las tendinopatías están en una fase inicial de una tendinopatía reactiva, que la ves con el ecógrafo, el tendón a lo mejor está un poco engrosado y no tendría por qué estar dando a lo mejor el dolor que da. En esos casos sí que puede funcionar. Entonces hay que valorar las tendinopatías cada caso para saber qué técnica vas a utilizar. Incluso si te fallan otras técnicas, pues esta técnica es una herramienta para tener en cuenta. Pero en principio hay que seguir el protocolo que seguíamos antes. Yo con esto no estoy haciendo, no estoy añadiendo pacientes que yo no solía tratar, como también, por cierto, no lo he dicho, los pacientes con problemas de sueño. He añadido el número de pacientes y he mejorado la calidad del tratamiento que he hecho. Pero, por ejemplo, yo una tendinopatía normalmente no tengo problema en tratarla con las otras técnicas que utilizo. Entonces, no es la primera elección de tratamiento. David de Fisionovelda también te pregunta por los conductores para el sueño, ¿qué experiencia tienes? Ya que eres de las con mayor experiencia. Bueno, la verdad, tengo muy buena experiencia con las personas que tienen problemas de sueño. Hay veces que no mejoran desde el primer momento, tienen que estar 1 o 2 semanas utilizándolo para conseguir resultados, pero también tienen muy buenos resultados. Las personas que no tienen problemas de sueño no notan ninguna diferencia. O sea, si tú no tienes problemas de sueño y te pones los conductores, no vas a notar mejoría, incluso, que es curioso, vas a notar que duermes peor. Entonces, esto está indicado para las personas que tienen problemas de sueño. Tienen una progresión, el tratamiento, que se hace en una serie de cosas al principio. No es solo una manera de ponérselo y ya está, es un poquito más complejo y tienes que adecuarlo a cada persona dependiendo del problema que te presente y del speech que tengas, de lo que hables con el paciente. No sé si he respondido. Sí, el periodo adaptativo, sí, es el periodo adaptativo, ¿no? Es verdad que la gente que es sana y se pone los conductores tiene este sobreestímulo, ¿no? Y tiene este efecto rebote inicial. Sí que es verdad que luego se estabiliza al cabo de las semanas. Lo curioso que tienen los conductores en el sueño. Sí. Lo curioso que tienen los conductores es que tú los pones para mejorar el sueño, pero luego mejoran otras cosas en la vida diaria del paciente. A lo mejor el paciente luego nota que tiene más energía, o incluso de gente estreñida, eso lo he visto ya en varias ocasiones, que se los ponen en principio solo para mejorar el sueño y de repente mejoran el estreñimiento que tenían, crónico de toda la vida. Entonces, los conductores en la fase de sueño tienen mucho juego, se puede hacer muchas cosas con él. ¿Cómo se lo recomiendas? ¿Que se lo pongan a la bajada del cortisol antes de acostarse? ¿Cuál es un poco la casuística? Justo para antes de irse a acostar, les recomiendo que se los quiten solo al levantarse. Lo primero que deberían hacer al levantarse es quitárselo. Y claro, mejora el dolor también. Mejora el dolor poniéndoselos de noche solo, con el protocolo nocturno. Que muchas veces no hace falta que se los esté poniendo de manera focal, que mejor todavía es ponérselos de manera focal. Pero lo que quiero decir es que utilizándolo solo de manera nocturna, ya regulas el cuerpo y consigues resultados en el día a día del paciente. Aquí Fisiocore Fisioterapia, ¿vale? Intenta condensarlo lo máximo y mejor que puedas, pues la pregunta tiene su miga, ¿no? ¿En qué se basa la terapia de conductores? ¿De acuerdo? Esta es la pregunta. A ver, no te oí bien. Fisiocore pregunta ¿en qué se basa la terapia de los conductores? Intenta contestar de una manera resumida. Sí.
Pues se basa en que unos conductores son de oro y otros son de plata, se genera una electronegatividad entre los dos y favorece la polaridad, la dirección eléctrica que tiene el cuerpo. Esto puede sonar un poco raro, ¿verdad? A mí me sonó raro al principio, pero cuando te pones a investigar en papers y investigaciones que han salido, hay procesos electroquímicos en el cuerpo que se producen cuando hay muy poca electricidad, una señal eléctrica muy débil, que no se produce cuando hay una señal eléctrica grande. Entonces, si conseguimos entender cómo funciona la electricidad en el cuerpo, entendemos cómo funcionan los conductores, que es favoreciendo la dirección eléctrica que tiene ya de por sí el organismo. Bueno, he intentado resumirlo. Muy bien. Pues no sé si hay más preguntas. Yo te haré una última. Fabiola, ¿tú crees que conseguiremos cambiar el mundo a mejor? Sí, yo creo que ya lo están cambiando. Ya lo están cambiando. No, y lo único que me gustaría y que deseo es que cada vez lo conozca más gente, que la gente sea capaz de utilizarlo para que valoren lo que hace y lo que no hace, y que la máquina pueda llegar no solo a los fisioterapeutas y a los centros privados, que es lo que está sucediendo ahora, sino también al sistema sanitario global, el público, el privado, todos los sistemas sanitarios, y no solo aquí en España. Yo creo que mejoraría mucho la calidad de vida de la gente y nos ahorraríamos muchas cirugías y muchos problemas en el futuro a nivel preventivo, me refiero. Si esto es capaz, por eso sí que pienso que al principio me pareció, la primera vez que oí esa frase de vamos a cambiar el mundo, que lo dices mucho, pues me pareció un poco... Ostentoso. Ostentoso. Me pareció ostentoso, sí, realmente me pareció ostentoso. Pero cuando uno empieza a ver cómo funciona la máquina y todo lo que hace, pues ya no te parece tan ostentoso. Realmente pienso que si esto llega a un número de personas grande, sobre todo, y conseguimos que se instaure en la sociedad, pues conseguiríamos evitar un montón de problemas que van sucediendo. No todos, pero muchos sí. Y un poco autocrítica, ¿qué crees que debemos de mejorar o qué crees que debe mejorar Nessa a corto o a medio plazo? Bueno, yo creo que el dispositivo irá evolucionando y tendrá a lo mejor algunas características, aunque el dispositivo es muy fácil de usar y es una cosa muy sencilla, sí que a lo mejor el saber por dónde está actuando, qué intensidad tiene, y ese tipo de cosas sería un punto a favor para ver la utilidad de la máquina. Y bueno, yo más bien a lo mejor eso, siempre se puede mejorar, ¿verdad? Siempre se puede hacer... ¿En qué dé feedback, ¿no? No solo de tratamiento, sino que recibir feedback del dispositivo. Recibir un feedback del dispositivo, sí. Sobre todo porque a lo mejor sacamos conclusiones de por qué con unas personas funcionan tan bien y con otras no funcionan tan bien, ¿no? Y bueno, y después las otras cosas que habría que mejorar, ya se está trabajando para ello, ¿no? Toda la parte de investigación, yo sé que hay ahora mismo 9 líneas de investigación en España, muchas de ellas en hospitales de referencia a nivel nacional, están investigando en cuando todas esas publicaciones se hayan publicado, que se publicarán, pues habremos también abarcado una parte que carece ahora mismo el NESA, pero que sucede con todas las cosas nuevas que aparecen. No es una cosa exclusiva de esta tecnología. Y no. Pues muchísimas gracias, Fabiola. Gracias a todos por asistir. Como siempre, un placer. Y nos vemos pronto, ¿vale? Y mucha fuerza ahí desde Tenerife, ¿vale? Recordad que empezamos dentro de 40 minutos. Y un abrazo muy grande. En media hora empezamos la formación, ¿vale? Un abrazo fuerte. Gracias, hasta luego. Chao.